La oración antes de iniciar. Welcome, Cornerstone. Bienvenidos Cornerstone. Not only those who are here in the sanctuary, No solamente para aquellos que están hoy aquí en el santuario, but those who are listening online. pero para aquellos que nos miran en línea. Last Sunday was a Resurrection Sunday, El domingo pasado fue día de resurrección. and we had a wonderful time here at Cornerstone. Tuvimos un tiempo maravilloso aquí en Cornerstone. And today we will continue speaking about a very neglected subject. Y hoy continuaremos hablando acerca de un tema bien negado. Not too many churches talk about the ascension of Jesus Christ. No muchas iglesias hablan del tema de acerca de la ascensión de Jesucristo. So we'll be studying that subject today. Así que hoy estaremos estudiando ese tema. But first, let's pray for the Word of Pero God. primero oremos por la palabra de Heavenly Dios. Father, today as we come to your Word, Padre celestial, hoy en cuanto abrimos tu palabra, we ask that you would open our understanding. pedimos que abras nuestro entendimiento. Help us receive everything that you have for us today, Ayúdanos a entender todo aquello que tienes para nosotros hoy. that we might know you better Que te conozcamos mejor and live for you. y que vivamos para ti. In Jesus' name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Amen Amén and y amen. amén. Turn with me to Luke chapter 24. Vamos a Lucas 24. Luke chapter 24, Lucas 24. and we'll begin reading some of these verses. Y empezaremos leyendo algunos de estos versículos. On verse 36. Empezaremos en el versículo 36. Let me give you some context. Déjame comentarte algún contexto. Jesus died on the cross, Jesús murió en la cruz, resurrected on Sunday. resucitó el domingo. We celebrated that last week. Celebramos eso la semana pasada. And after his resurrection, Y después de su resurrección, he did not ascend to heaven for 40 days. él no ascendió al cielo por 40 días. But during those 40 days, Pero durante esos 40 días, he made several appearances to his disciples. él hizo ciertas apariciones a sus discípulos. Actually, the Bible recounts 12 apparitions to his disciples. En realidad, la Biblia comenta de 12 apariciones a sus discípulos. And so then after 40 days, he ascended into heaven. Y después de 40 días ascendió al cielo. And the Bible says that there were many there at the Mount of Olives when they saw him ascend into heaven. Y dice que había muchos ahí en el Monte de los Olivos cuando él ascendió al cielo. This is what we call the ascension of Christ. Y esto es lo que llamamos la ascensión de Cristo. And it's not very spoken about in the church. No se habla mucho en iglesia. There is a historical day when it is celebrated, Hay un día histórico cuando es celebrado, which is 40 days after Resurrection Sunday. que son 40 días después del día de They resurrección. called it Ascension Thursday. Le llaman el jueves de ascensión. This year's May 28th, I think. Y este año creo que es mayo 28. But we're talking about this today Pero estamos hablando de ello hoy because the resurrection is still fresh in our minds. porque la resurrección aún sigue estando fresca en nuestra And it's mente. more important to me that you understand how this whole thing played out Es muy importante para mí que ustedes se den cuenta cómo todo esto se ha desarrollado and that it's fresh on your y minds que esté fresco en sus than mentes, to follow some kind of historical religious calendar. que seguir un calendario de tipo histórico. So today we want to read the Word of God Así que hoy queremos leer la palabra de Dios about the account of the ascension of Jesus Christ. acerca de la ascensión de Jesucristo. And as we begin in Luke 24 Y en cuanto iniciamos en Lucas 24, and verse 36, en versículo 36, he had just appeared to some disciples that were on the road to Emmaus. él había aparecido a uno de los discípulos que estaban en la vía a Emaús. And he had spoken to them, spent some time with them. Había hablado con ellos y había hablado con ellos. That was one of his apparitions. Esa fue una de sus apariciones. And now he makes another apparition Y luego hace otra aparición. in verse 36. En el versículo 36, The disciples were gathered, they were talking. los discípulos están reunidos hablando. And in verse 36 it says, "Now as they said these things, Jesus himself stood in the midst of them and said to them, 'Peace to you.'" Dice el 36, todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo, la paz esté con ustedes. Verse 37. Versículo 37. But they were terrified and frightened and supposed that they had seen a spirit. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. And he said to them, "Why are you troubled? Why do doubts arise in your hearts? Behold, my hands and my feet, it is I myself. Handle me, touch me, and see, for a spirit does not have flesh and bones, as you see that I have." Y les dijo, ¿por qué se asustan tanto? Preguntó, ¿por qué
les vienen dudas. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo, tóqueme y vean, un espíritu no tiene cuerpo ni huesos, como ven que los tengo yo. Jesus resurrected not just in spirit but in body. Jesucristo no solamente resucitó en espíritu, pero también en cuerpo. He had a resurrected body. Él tenía un cuerpo de He resurrección. was not a ghost. Él no era un fantasma. He could be touched. Él podía ser tocado. And so he told them, I'm not a ghost. You can touch me and you can know that it's really me. Y les dijo, yo no soy un fantasma, me pueden tocar y pueden saber que soy yo. Before that, he told Thomas, touch me. Y antes de eso le dijo a Tomás, tócame. Now do you believe? ¿Ahora crees? And so they were scared at first. Y entonces al principio estaban asustados. But when he said this, verse 40, Pero cuando dijo esto en el versículo 40, he showed them his hands and his feet. les mostró las manos y los pies. But while they still did not believe for joy and marveled, he said to them, have you any food here? Como ellos no acaban de creerlo a causa de la alegría y del asombro, preguntó, ¿tienen aquí algo de comer? So he's trying to get them to relax a little bit Entonces él está tratando de que ellos se relajen un poco, because they were freaking out porque están aterrorizados, because they saw him die on the cross. porque ellos lo vieron morir en la cruz. Now he appears to them Ahora se les aparece a ellos and they're like really scared. y ahora sí que están aterrorizados. Even though they touched them Aunque lo tocaron and he was talking to them, y les estaba hablando, they still, it says, did not believe. dice ahí que aún no creían. You know, some people don't believe. Sabes, hay gente que no cree. There are Christians who have doubts about God. Hay cristianos que tienen dudas acerca de Dios. Sometimes even if Jesus himself appeared to them, Aún si Jesucristo mismo se les apareciera, they're still not going to believe. aún ellos no creerían. They're still not going to believe. Aún ellos no creerían. Some people have to go through a lot Mucha gente tiene que atravesar demasiado before they have any kind of faith in God. antes de que puedan tener ningún tipo de fe en Dios. Some people have to hit rock bottom Alguna gente tiene que tocar fondo before they cry out to God. antes de poder clamar a Dios. But some people, when they're in the middle of their trial, Pero algunas personas cuando están en la mitad de su when they're tribulación going through problems, o están atravesando problemas, when you tell them, listen, you have to believe, cuando le dices, mira, tú tienes que and creer they have a hard heart, y tienen un corazón let me endurecido, tell you, even if Jesus himself would appear, it's not going to help aún si Jesucristo, déjame contarte, se les apareciera, no va a ayudar. because he first needs to prepare their hearts. Porque Él primero tiene que preparar sus corazones. But these people loved Jesus. Pero esta gente amaban a Jesús. These were his disciples. Estos eran sus discípulos. So he said, let them touch me. Y Él dijo, deja que me toquen. And then he said, well, let's do something that they're very familiar with. Y entonces dije, vamos a hacer algo que ellos estén bien familiarizados. Let me eat with them. Déjame comer con ellos. Jesus spent 3 years Jesús pasó 3 años living with them, viviendo con ellos, traveling with them, viajando con ellos, eating with them. comiendo con ellos. So he said, well, do you have any food? Y entonces dijo, ¿tienen algo de comer? He's trying to show them that everything's okay. Él está tratando de mostrarles que todo está bien. He's trying to get them to relax. Está tratando de que lograr que se relajen. You know, when we have a resurrected body, Sabes, cuando tenemos un cuerpo de resurrección, our body is going to be like the body of the resurrected Jesus. nuestro cuerpo va a ser como el cuerpo de resurrección de Cristo. If we want to eat, we can. Si queremos comer, podemos comer. If we don't eat, we won't be hungry. Y si no queremos comer, no vamos a tener hambre. We will have the same abilities that Jesus had in his resurrected body. Tendremos las mismas habilidades que tuvo Jesucristo en su cuerpo de He would resurrección. appear in one place Aparecería en un lugar and then all of a sudden disappear. y de repente And he desaparecería would teleport y se teleportaría and appear somewhere else. y aparecería en otro lugar. How many are looking forward to that resurrected body? ¿Cuántos Amen? están mirando hacia ese cuerpo de resurrección? I hate driving in Miami traffic. A mí no me gusta manejar, conducir en el tráfico de Miami. I would like to teleport from my house to my job. Me gustaría poderme teletransportar de mi casa a mi I trabajo. would love to have that resurrected Me body. encantaría poder tener ese cuerpo de resurrección. So he said, do you have any food? Y entonces pregunta él, ¿tienen algo de comer? Verse 42, so Versículo they gave 42. him a piece of broiled fish and some honeycomb, and he took it and ate it in their presence. Y le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. One of the things that Jesus did for them Una de las cosas que hizo Jesús por ellos, so that they would not be scared, para que ellos no tuvieran temor, so that they would receive him in a good way, para que le recibieran de una manera bien, that means without fear and without doubt, sin temor o duda, it was he wanted them to know that it was really him, querían que se dieran cuenta que era realmente él, that he was just his normal self.
que era su persona normal. You know, I've been to some churches ¿Sabes? Yo he estado en algunas iglesias with thousands of people, con miles de personas and the pastor would say, "Well, you wait in the green room, y el pastor diría, ustedes esperen en el salón verde and then we'll introduce you. Then you come out, y ellos te presentarán y luego saldrás. and then when you finish preaching, Pastor Raul, Y cuando entonces termines de predicar, Pastor Raúl, go back into the green room, entra nuevamente al salón verde and we'll have some appetizers for you, y tendremos algunos aperitivos." aperitivos. And I said, "That I don't like that. Y yo dije, a mí no me gusta eso. I like to preach the word of God A mí me gusta predicar la palabra de Dios and then pray with the people y luego orar por la gente and meet the people. y encontrar y conocer a la gente. I like to be a normal person." A mí me gusta ser una persona normal, But sometimes people who serve God pero muchas veces las personas que sirven a Dios become like celebrities. se vuelven como celebridades. They have bodyguards. Tienen guardaespaldas, Nobody can approach them. nadie se puede arrimar a If ellos. they have an emergency, Si tiene una emergencia, they cannot call their pastor. no pueden llamar a su pastor. I might be one of the few pastors Yo creo que soy uno de los pocos pastores that everybody in the church has my cell phone number. que las personas tienen mi celular. I got a text message last night at 1:30 in the morning, Yo recibí un mensaje de texto a la 1:30 de la mañana and I responded y respondí because I want to be accessible. porque yo quiero ser asequible. Jesus was accessible. Jesús era asequible. He would sit down and eat with them Él se sentaría y comía con ellos. after he resurrected. Después de haber resucitado, He had a glorified body. él tenía un cuerpo He glorificado. could have been speaking from the clouds, Él podía estar hablando desde las nubes, but he came down to their level. pero él se bajó a su nivel. Sometimes we have to come down to the level of the people that we want to touch. Muchas veces tenemos que bajarnos a nivel de las personas que queremos tocar. Sometimes we're preaching to somebody that's poor. A veces le estamos predicando a una persona que es pobre. Sometimes we're preaching to somebody that doesn't have the education that you have. O a veces a una persona que no tiene el nivel de educación que tú tienes. They don't know God the way that you know them. No conocen a Dios de la manera que tú le conoces. But if you're able to get down to their level, Pero si eres capaz de bajarse a su nivel, then they can receive something from you. entonces pueden recibir algo de ti. Paul said it like this: Pablo lo dijo así. To the Jew, I become a Jew. Al judío me hago judío. To the Greek, I become a Greek. Al griego me hago griego. I become all things Yo me hago todas las cosas. to all people, A todas las that I personas. might win as many as I can to Jesus Que Christ. yo me pueda ganar los que más pueda para Jesucristo. Amen. God Amén. wants to use Y you Dios te quiere usar wherever you go donde tú vayas to touch lives. para tocar vidas. But we have to be humble like Pero Jesus. tenemos que ser humildes como Jesús. If I ever become arrogant, Si en algún momento me hago arrogante, please come and correct me. por favor ven y corrígeme. If we ever say, oh, the pastor's in the green room, Si alguna vez decimos, el pastor está allá en el salón verde, thank God we have a small church. menos mal que tenemos una iglesia pequeñita. We don't have room for a green room. No tenemos espacio para un salón verde. And then after the service, I have nowhere to go. Después del servicio no tengo nada más So para I ir. go outside, I eat Cuban bread with everybody else. Y salgo allá a comer pan cubano con todos los demás. But there's a balance. Pero en balance, Jesus was so humble Jesús era tan humilde that when he went to his own hometown, que cuando él fue a su pueblo natal, Nazareth, Nazaret, the Bible says he could not do many miracles there la Biblia dice que él no pudo hacer muchos milagros ahí because of familiarity. por la familiaridad. Oh, that's Jesus? Ese es Jesús, The son of Joseph? el hijo The carpenter? de José, el carpintero. He grew up around here. Él se crió por aquí. We remember him running through these streets Lo recordamos corriendo por estas calles with all the other boys. con todos los otros chiquillos. And now he's a prophet? Y ahora él es un profeta. They did not respect him. No le respetaban. So he could not do many miracles. Y entonces él no podía hacer muchos milagros. I want you guys to love me, Quiero que ustedes me amen, but don't get too familiar with me pero no se hagan tan familiar conmigo. so that when I pray for you, Para que cuando yo ore por ti, you can receive the anointing and the miracle of God. puedan recibir la unción y el milagro de Dios. Amen. Amén. So Jesus said, no prophet is without honor Y entonces la Biblia dice, no hay profeta sin honor, except among his own family excepto en su propia or his familia own hometown. o su propio pueblo natal. So here Jesus, when he appears to them, Entonces aquí Jesús cuando se les aparece, he wanted to relate to them. él quería relacionarse con ellos. Let's keep reading verse 44. Continuemos en el 44. We're in Luke 24:44.
Lucas 24:44. And then Jesus said to them, "These are the words which I spoke to you while I was still with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and the prophets and the Psalms concerning me." Luego dijo, cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito. Am I in the right one? Yeah. Okay. Acerca de mí en la ley de Moisés y en las profetas y en los salmos. Last Sunday we said that there were prophecies in the Old Testament about Jesus. El domingo pasado hablamos de que habían profecías en el Antiguo Testamento de Jesús. And if you take 8 prophecies, Y si tomas 8 profecías, that he would be born of a virgin, que nacería de una virgen, that he would be born in Bethlehem, que nacería en Belén, that he will come out of Egypt, que saldría de Egipto, that he will be crucified, que sería crucificado, that he be buried for 3 que days, sería sepultado por 3 días, that he would resurrect. que resucitaría. If you take 8 of the main Si prophecies, tomas 8 de las profecías principales, the chances of any one person in the world los chances de que una persona en el mundo will fulfill those 8 prophecies pudiese cumplir esas 8 profecías that were written hundreds of years before que fueron escritas 100 años antes, is almost an impossibility. es casi una imposibilidad. It's 1 to 10 times 17 Es to the 1 17th a la power. 10 por 10 a la 17 potencia. That's almost an impossibility. Eso es casi una imposibilidad. But there were not 8 prophecies about Jesus. Pero no habían 8 profecías acerca de Jesús. There were 322 prophecies Habían 322 profecías that were written before, hundreds of years before. que se habían escrito cientos de años después. They call them the Messianic prophecies. Le llamaban las profecías mesiánicas. And Jesus fulfilled every single one of Y them. Jesús completó y cumplió cada una de ellas. He is the Messiah. Él es el Mesías. He is the one. Él es él. That's why I believe in Jesus. Por eso yo creo en Jesús. We don't see that with anybody else. No lo vemos con cualquier otra persona. With Muhammad, Ni with con Buddha. Mohammed, ni con Buda. The Pope is not going to resurrect. El Papa no va a resucitar. Only with Jesus. Solo con Jesús. He is our Redeemer. Él es nuestro Redentor. And He is alive. Y Él está vivo. Our Redeemer lives. Nuestro Redentor vive. And so He sat with them Y entonces se sentó con ellos and began to speak to them y empezó a hablarles. and share these 322 Y prophecies compartió estas 322 that were in the profecías Torah, que estaban en el Torá, that were in the books of the que prophets, estaban en el libro de los that profetas, were in the que Psalms. estaban en los salmos. He's like, this is about me. Y decía, esto se trata de mí. Now do you ¿Y understand? ahora entiendes? Now that I have fulfilled all these things, ¿Y ahora que ya he completado todas estas cosas? can't you see? ¿No puedes ver? Verse 45. Versículo 45. And He opened their understanding Y les abrió el entendimiento that they might comprehend que the pudiesen scriptures. comprender las escrituras. Woo! He opened their understanding. Les abrió el entendimiento. He opened their Abrió, understanding. les abrió el entendimiento. So many people try to read the Bible Tanta gente trata de leer la Biblia and they don't understand anything. y no entienden nada. I went to pray a few weeks ago for a woman. Fui a orar hace unas semanas por una mujer. She was diagnosed with cancer. Ella había sido diagnosticada con And I cáncer. said, I'm going to pray for you, but you need to go to church. Y le dije, voy a orar por ti, pero tú tienes que ir a la iglesia. She goes, I don't understand anything in church. Y yo no entiendo absolutamente nada en iglesia. I hear the preaching, Escucho la prédica, but I don't understand pero anything. no entiendo nada. I try to read the Bible, Trato de leer la Biblia, but I don't understand pero no anything. entiendo nada. Sometimes we have to wait A veces tenemos que esperar for Jesus to open our understanding. para que Jesús nos abra el entendimiento. See, sometimes He's waiting for us to seek. ¿Ves? A veces Él está esperando que nosotros busquemos. And the Bible says that there were multitudes following Jesus. En la Biblia dice que había multitudes siguiendo a Jesús. And He would preach parables about the kingdom of God. Y Él predicaba parábolas del reino de Dios. And the people didn't understand Y anything. la gente no entendía nada.
And so the disciples had a meeting. Y entonces los discípulos tenían reunión. I love the idea Me encanta la idea that sometimes the people in church want to advise the pastor how to run the church. que algunas veces las personas en iglesia quieren aconsejar al pastor cómo correr la iglesia. That's what happened with Jesus. Eso fue lo que pasó con He Jesús. said, Jesus, we have some better ideas. Jesús, tenemos unas mejores ideas. You need to change the way that you teach Tú tienes que cambiar la manera como enseñas. because the people are not understanding anything. Porque la gente no está entendiendo absolutamente nada. You teach in these strange parables. Estás enseñando en estas parábolas The medio people are raras. discouraged. La gente está desanimada. And so we need to change the way that you Y teach. tenemos que cambiar la manera como tú You enseñas. have to have a seeker-friendly message Tienes que tener un mensaje un poco más if you want amistoso. our church to grow. Si quieres nuestra iglesia que crezca. Then we have to help the people understand. Entonces tenemos que ayudar a la gente que entienda. And Jesus said, I'm going to tell you why I teach in parables. Y Jesús dijo, quiero decirte por qué, explicarte por qué yo enseño en parábolas. Because I don't want them to understand. Porque yo no quiero que ellos entiendan. Wow. Wow. And sometimes I cry out to God Y yo a veces clamo a Dios because I'll read something in the Word of God porque leo algo en la palabra de Dios and I don't understand it. y no la entiendo. I said, Lord, what do you have against me Y le digo, Señor, ¿qué tienes contra mí? that you don't let me understand this? Que no me dejas entender esto. Lord, have mercy on me. Señor, ten misericordia sobre mí. I'm a pastor. Soy un pastor. I should understand this part of the Bible. Yo debería entender esta parte de la Biblia. Lord, open my understanding. Señor, abre mi entendimiento. Grant me a spirit of wisdom and revelation Dame un espíritu de sabiduría y so I can revelación see beyond what I could see. para yo poder ver más allá de lo que puedo ver. Because the reality is, Porque la realidad es if we don't receive understanding from the Lord, que si no recibimos entendimiento de parte del Señor, there's something wrong in here. hay algo mal aquí. You know what Jesus said to the disciples? Well, I don't want them to understand Jesús le dijo a los discípulos, bueno, yo no quiero que entiendan, because they honor me with their lips, porque me honran con sus labios, but not with their hearts. pero no con sus corazones. I said, Lord, I want to honor you with my heart. Y dije, Señor, yo te quiero honrar con mi corazón. I want to be sincere. Yo quiero ser sincero. I want you to be first place in my life. Yo quiero que ocupes el primer lugar en mi vida. I want to love you with all my heart and all my strength and all my mind. Quiero amarte con toda mi fuerza, toda mi mente y todo mi corazón. And then God says, okay. Y entonces Dios dice, ok, He opens my mind. y abre mi mente. And I begin to see things that I could not see before. Y empiezo a ver cosas que antes no veía. Now, when the disciples presented this problem to Jesus, Ahora, cuando los discípulos presentaron este problema a Jesús, that the people didn't understand anything, que la gente no entendía nada, and that's why he taught in parables, y por eso él enseñaba en parábolas, then they said, okay, now we understand. y dijeron, bueno, ahora entendemos. They don't understand because you don't want them to understand. Ellos no entienden porque tú no quieres que ellos But entiendan. Lord, we've left everything. Pero Señor, nosotros hemos dejado todo. We want to honor you with our hearts. Queremos honrarte con nuestro corazón. And we have a problem. Y tenemos un problema. We don't understand either. Tampoco entendemos. And these were the apostles. Y esto eran los apóstoles. Amen? Amén. So sometimes we figure we should understand, but we don't. Entonces muchas veces creemos que deberíamos de entender, pero realmente no. But here's what Jesus did with them Pero esto fue lo que Jesús hizo con that he ellos, didn't do with the others. que lo que no hizo con nosotros. He took them aside Los llevó a un lado and gave them the understanding. y les dio el entendimiento. He resurrected Él resucitó and appeared to them y apareció a ellos and gave them more y understanding. les dio más entendimiento. Now, what was the difference between the disciples and the rest of the people? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los discípulos y el resto de la gente? Because this is the secret Porque este es el secreto to knowing the heart of God. para conocer el corazón de Dios. This is the secret for the Bible to open up. Este es el secreto para que la Biblia se abra. Remember those paintings that were popular a few years ago? ¿Recuerdan esas pinturas que eran bien populares hace unos años? I had one hanging in my office. Yo la tenía colgada en mi oficina. There were 3D paintings Eran- posters. Posters como de en 3D. And the one that I had in my office was like the ocean. Y el que tenía en mi oficina era como del mar. And there was an island with palm trees Y había una isla con palmas and the sky and the clouds. y las nubes, But it was a 3D painting. pero era una pintura 3D. And the secret was you didn't have to put on glasses or anything. Y el truco era que no tenías que ponerte lentes. But if you would stand in front of that painting Pero si te paras frente justo a esa pintura and you keep your eyes fixed, y mantenías tu mirada fija, after a moment, después de un momento it became 3D. se convertía tridimensional. And you're like,
Oh my God. Oh, Dios mío. There's dolphins. Hay delfines. And there's birds in Y the hay sky. pájaros en las nubes. And there's other dolphins over Y por allá there. hay otros delfines. And this thing that was just flat on the wall Y esto que estaba así plano sobre la pared came out, salió and it felt like you could go in and jump in the water. y sentía como que podías entrar y ingresar al agua. Remember those? Do you guys remember ¿Recuerdan those? esos posters? It was incredible. Era They increíble. were made by computers or something. I don't Habían sido know. hechos por computadores, algo así. But it's the same feeling. Pero es la misma sensación. When you read the Bible Cuando lees la Biblia and it's a flat book y es un libro plano that doesn't have any depth, que no tiene profundidad, that doesn't touch your life, que no toca tu vida, that doesn't really answer the big questions you have. que realmente no responde las grandes preguntas tuyas, And Jesus comes y Jesús viene and brings you into the picture. y te hace ingresar He a la imagen. opens your mind Abre tu mente to understand the scriptures. para que entiendas las escrituras. Woo, it's powerful. Es poderoso. It's powerful. Es poderoso. We need to pray for revelation. Necesitamos orar por revelación. If God does not give you revelation, Si Dios no te da revelación, even the pastor can't teach you, aún el pastor no te puede enseñar. because all revelation is spiritual Porque toda revelación es espiritual and is given by the Holy y Spirit. es dada por el Espíritu Santo. So examine your heart Así que examina tu corazón and say, Lord, I really want to know you. y di, Señor, yo realmente te quiero conocer. Examine your heart Examina tu corazón. and say, Lord, I really want to see your plan for my life. Y Señor, yo realmente quiero ver el plan para mi vida. And He will give you revelation. Y Él te dará But revelación. there's one condition, Pero hay una sola condición, that you be willing to do what He shows you. que tú estés dispuesto de hacer lo que Él te está mostrando. Because God is not like us. Porque Dios no es como nosotros. God is not playing games. Dios no está jugando juegos. You can't say, God, show me your will, Y no puedes decir, Señor, enséñame tu voluntad. but don't make me forgive that person. Pero no me dejes perdonar a esa persona. God, speak to me, Señor, háblame. but don't send me to Africa as a missionary. Pero no me mandes a África como misionero. We come and we pray with conditions, Venimos y oramos con condiciones. but God is not going to waste time with Pero us. Dios no va a perder tiempo con nosotros. We have to come and say, Lord, Tenemos que venir y decir, Señor, show me your will, muéstrame tu voluntad, that I might do it. que yo lo pueda hacer. Jesus said, pray this way. Jesús dijo, oren de esta manera. Thy Father who art in heaven, Padre nuestro que estás en el cielo, hallowed be thy name. santificado sea tu nombre. Let your will be done on earth Hágase tu voluntad en la tierra as it is in heaven. como en el cielo. Let your will be done in my life Hágase tu voluntad en mi vida as it is in heaven. como en el cielo. Then God will begin to open your eyes. Y entonces Dios empezará a abrir tus ojos. So he began to open their eyes Y entonces empezó a abrir sus ojos. that they might comprehend the scriptures. Que ellos pudieran comprender las Verse escrituras. 46. Versículo Then he 46. said to them, Y entonces les dijo, thus it is written, thus it was necessary for the Christ to suffer and to rise from the dead on the third day. les explico que el Cristo padecería y resucitaría el tercer día. And that repentance and remission of sins should be preached in his name to all the nations, beginning in Jerusalem. Y en su nombre predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. And you are witnesses to these things. Ustedes son testigos de estas cosas. Behold, I send the promise of my Father upon you, but tarry in the city of Jerusalem until you are endued with the power from on high. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. He was preparing them for the baptism in the Holy Él los Spirit, estaba preparando para el bautizo del Espíritu Santo, which would happen 10 days later. que ocurriría 10 días después. Now remember, he resurrected. Recuerda que Él resucitó. He appeared to everybody and gave Bible studies and talked about the kingdom for 40 days. Le apareció todo y a predicar acerca del reino de Dios por 40 días. He ascended to heaven, Ascendió a los cielos and 10 days y later, 10 días después, that's 50 days after the resurrection, 50 días después de la resurrección, he baptized them in the Holy Spirit los bautizó en el Espíritu Santo on the feast of the 50th day, en el fiestas del quinto día, el día 50. del día 50, perdón. Jesus was exact. Jesús era exacto. He was very precise. Él era muy preciso. He was crucified on the day of the Sabbath, Él fue crucificado el día de Sabbat, when they would kill and slaughter the lamb, cuando mataban al cordero. and he sent the Holy Spirit
y envió al Espíritu Santo on the feast of the 50th day, a las fiestas del 50 día. exactly 50 days after he resurrected. Exactamente 50 días después de que resucitó. Jesus was very precise. Jesús era muy preciso. But as he spoke with his disciples, Pero en cuanto él hablaba con sus discípulos, he reminded them, les recordó, stay in Jerusalem quédense en Jerusalén until you receive the promise of my Father, hasta que reciban la promesa de mi Padre, because then you will receive power from on high. porque entonces recibirán poder de lo alto. It's not enough to believe in Jesus. No es suficiente con creer en Jesús It's not enough to have Jesus as your Lord and o Savior. tener a Jesús como tu Señor y Salvador. Don't go anywhere. No vayas a ninguna parte. Don't do anything No hagas nada until you receive the promise of the Holy Spirit. hasta que recibas la promesa del Espíritu Because Santo. that is the power of God Porque ese es el poder de Dios. to do the will of God. Hacer la voluntad de Dios. How many say ¿Cuántos amen? dicen amén? See, if we go somewhere ¿Ves? Si vamos a alguna parte to do something, para hacer algo, but we don't have the right tools, pero no tenemos las herramientas adecuadas, even if you're in the right place aun si estás en el sitio at correcto, the right en time, el lugar indicado, you are useless no tienes ninguna utilidad. because you don't have the tools that you need to do the project. Porque no tienes las herramientas para el proyecto. The Holy Spirit is the power of God El Espíritu Santo es el poder de Dios to do the will of God. para hacer la voluntad de Dios. So he said, stay in Jerusalem. Y entonces les dijo, quédense en Jerusalén. Verse 50. Versículo 50. And he led them out as far as Bethany, and he lifted up his hands and blessed them. 50. Después los llevó Jesús a Betania, allí alzó las manos y los bendijo. Now it came to pass while he blessed them that he was parted from them and carried up to heaven. Sucedió que mientras los bendecía, se alejó de ellos y fue llevado al cielo. He was with them at the Mount of Olives. Él estaba con ellos en el Monte de los We're going to Olivos. read that in a moment in the Vamos book a of leer Acts. ese momento en el libro de los Hechos. He blessed them, Los bendijo and then he was lifted up y luego fue alzado and carried into heaven. y llevado a los cielos. Verse 52. Versículo 52. And they worshipped him and returned to Jerusalem with great joy. Entonces ellos le adoraron y luego regresaron a Jerusalén con gran alegría. And they were continually in the temple praising and blessing God. Y estaban continuamente en el templo alabando a Dios. Oof. ¡Uh! When you have an experience with the living Christ, Cuando tienes una experiencia con el Dios viviente, the resurrected Jesus, el Jesús resucitado, your life is going to change forever. tu vida va a cambiar para siempre. First of all, happiness is no longer important Primero que todo, ya la felicidad no es algo importante, because without Jesus, porque sin Jesús, people are going to the psychiatrist. la gente está yendo al Oh, psiquiatra. I'm depressed. Estoy deprimido. Oh, I have anxiety. Tengo ansiedad. Give me some pills. Dame algunas pastillas. Now, I believe in psychiatrists, Yo creo en los psiquiatras, but mainly to treat people who don't have the joy of the Holy Spirit. pero principalmente para tratar a la gente que no tiene gozo del Espíritu I have a Santo. nephew that just got admitted to become a psychiatrist. Yo tengo un sobrino que acaba de ser admitido para hacerse psiquiatra. We were celebrating his admission yesterday. Estamos celebrando su admisión ayer. He just got admitted to do a specialty training Fue admitido para hacer un entrenamiento de especialidad to become a psychiatrist para hacerse psiquiatra, because his father is a psychiatrist. porque su padre es I psiquiatra. don't have anything against psychiatrists, Yo no tengo nada en contra de los psiquiatras, but mainly they treat people who are either demon possessed or unhappy. pero principalmente tratan a que están poseídos por demonios, son infelices. But Jesus has the answer to both. Pero Jesús tiene la respuesta para los dos. If you have demons, Si tienes demonios, come see me after the service and we'll cast them out. mira, búscame y lo expulsaremos It's después not del a problem servicio. for Jesus. No es problema para Jesús. We have the power of the Holy Spirit Tenemos el poder del Espíritu Santo to cast out demons. para sacar demonios. If you're not happy, Si no eres feliz, come and I'll pray with you ven y yo oraré por that ti. you receive the power of the Holy Que Spirit. recibas el poder del Espíritu Santo. Because when you have joy, Porque cuando tú tienes gozo, you don't need to be happy. no necesitas estar contento. Happiness is based on your La circumstances. felicidad está basada en tus circunstancias. I don't have a job. Ay, no tengo un I trabajo. don't have enough money. No tengo suficiente My dinero. husband doesn't treat me well. Mi esposo no me trata bien. My wife doesn't make breakfast for Mi me. esposa no me hace desayuno. We're not happy.
No estamos felices because of our circumstances. por nuestras circunstancias. But when everything is okay, Pero cuando todo está bien, we're happy. estamos felices. So we're like on a roller Entonces coaster. estamos como en una montaña rusa. That's the life of a person without Jesus. Esa es la vida de una persona sin Jesús. Are you having a good day? ¿Estás teniendo un buen día? I'm having a good day. Yo sí, teniendo un buen día. How's your day been today? ¿Cómo ha estado tu día en el día de Do hoy? you have a good day today? ¿Has tenido un buen día? You know, so we're like limited. Entonces estamos como limitados. But if you have an encounter with the resurrected Pero Jesus, si has tenido un encuentro con el Jesús resucitado, if you really know that He's alive, si tú realmente sabes que está vivo, if you can say like Job said, si puedes decir como dijo Job, Job went through a terrible time. Job atravesó por un tiempo And he difícil. said, I know that my Redeemer lives. Él dijo, yo sé que mi Redentor vive. I don't have time to look at my Yo no circumstances tengo tiempo para mirar mis circunstancias. because they're too negative. Porque son demasiado I don't want to get negativas. depressed. No me quiero deprimir. And I know that my Redeemer Y yo lives. sé que mi Redentor vive. So he was confident Entonces él tenía confianza. and he was stable Y era estable because of the joy of the Lord. por el gozo del Señor. When they had an encounter with the resurrected Cuando Jesus, tuvieron un encuentro con el Jesús resucitado, they had great joy. tuvieron gran gozo. And they did one more thing. Hicieron una cosa So más. these are the two evidences Entonces estas son las dos evidencias of a person that has really had a conversion. de una persona que realmente ha tenido una conversión. A conversion is only possible when you have an encounter with the living Christ. Una conversión es posible solo cuando has tenido un encuentro con, el Dios viviente. Everything else is just religion. Todo lo más es religión. The devil believes in Jesus. El diablo cree en Jesús. We don't just want to believe. No solo queremos creer, We want to know the living Christ. queremos conocer al Cristo viviente. And when you have an encounter with the living Christ, Y cuando tú tienes un encuentro con el Cristo viviente, when you're convinced, cuando tú estás when he convencido, really touches you, cuando realmente te toca, then you're going to have joy. entonces vas a tener gozo. And then it says they were continually in the temple praising and blessing God. Y dice que luego continuamente están en el templo adorando a Dios. Continually Continuamente. in church. En la iglesia. Continually. Continuamente. They understood Ellos entendían that because Jesus was alive, que porque Jesús estaba vivo, they had a debt to pay. ellos tenían una deuda que pagar. Because Jesus had died for them, Porque Jesús había muerto por ellos. their decision now was to live for Him. Ahora su decisión era vivir para It was Él. not optional. No era opcional. They had this conversion Ellos experience. tenían esta experiencia de conversión. The religious person thinks this. La persona religiosa piensa esto. Let me do the minimum necessary Déjame hacer lo mínimo necesario to be right with my religion. para estar bien con mi religión. Or when I have a problem, O cuando tengo un problema, then I will do more entonces haré más to resolve my problem. para resolver mi problema. It's a transactional Es transaccional type of attitude. tipo de actitud. But the person who is really in a relationship with the living Christ, Pero la persona que está en una relación real con el Dios viviente, they are always experiencing joy siempre están experimentando and they're gozo, always in the house of God. siempre están en la casa de Dios. If the church is open 2 days a week, Si la iglesia está abierta 2 días a la they're semana, in church 2 days a week. estarán 2 días a la If semana the en church is iglesia. open 7 days a Si la week, iglesia está abierta 7 días they a la want to be in semana, church 7 days ellos a querrán week estar 7 días a la because semana they have received something porque han recibido algo that they cannot pay. que no pueden pagar. They want to honor God with their hearts. Quiere honrar a Dios con sus Like corazones. Jesus says, love the Lord your God Como dijo Jesús, ama al Señor tu Dios with all your strength, con toda tu fuerza, more than your job, más que tu trabajo, with all your con mind, toda tu mente, more than your profession, más que tu profesión, with all your strength. con toda tu fuerza. They were in the house of God Estaban en la casa de Dios continuously, continuamente. not to receive another sermon from the pastor, No para recibir otro sermón del pastor not just to get information, o para obtener información, because they wanted to praise God in His house. porque ellos querían adorar a Dios en su casa. They were blessing God in the house of God. Estaban bendiciendo a Dios en la casa de Dios. This was their automatic reaction. Esta era su reacción automática. And that is the automatic reaction of anybody today Y esa es la reacción automática de cualquier persona hoy en día that has had an encounter with the living que ha Christ. tenido un encuentro con el Cristo viviente. If you have not had that, Si no has tenido eso, we invite you after the meeting to come and pray. te invitamos que vengas acá al frente para orar por ti.
We want you to have an encounter. Queremos que tengas un encuentro. We want you to receive Jesus, Queremos que recibas a Jesús, that you might know him, que tú le conozcas, that your life might change, que tu vida pueda cambiar, that you might begin walking in the purposes of que God. tú puedas empezar a caminar en los propósitos de Dios. Turn with me now to Acts chapter 1. Ahora vamos a Hechos, capítulo 1. Acts chapter 1. Hechos, capítulo 1. And beginning in verse 1. Iniciando en el 1. And the writer says, the former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and to teach. Y el autor dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, Until the day in which he was taken up, after he, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles which he had chosen. hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido. We don't know everything that Jesus taught. We don't know everything he taught No them. sabemos todo lo que Jesús enseñó. For 40 days, Por he was 40 with them, días estuvo con ellos, teaching them, enseñándoles, giving them commandments, dándoles mandamientos, giving them the last instructions. dándoles las últimas But we instrucciones. do know that he told them one thing, Pero sabemos que sí les dijo una cosa, don't leave Jerusalem no dejen Jerusalén until you receive the Holy Spirit. hasta que reciban el Espíritu Santo. Verse 3, Versículo 3. and he presented himself to them alive after suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. How many days? ¿Cuántos días? 40 days. 40 días. What was he teaching them? ¿Qué estaba enseñándoles? About the kingdom of God. Acerca del reino de Dios. We've heard about the gospel of salvation. Hemos escuchado acerca del evangelio de salvación. Have you heard about the gospel of the kingdom? ¿Han escuchado el evangelio del reino? This is what Jesus was teaching them. Esto era lo que Jesús les estaba enseñando. Verse 4. Versículo 4. And being assembled together with them, he commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which he said, you have heard from me. That's what? Verse 4. Una vez, mientras comía con ellos, ¿sí? Ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó. For John, verse 5, truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. Dice, de la cual les he hablado. Juan bautiza con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. So this was on the 40th day Y before entonces esto fue en el día 40, when he ascended. cuando él ascendió. How many days later would the Holy Spirit come? ¿Cuántos días después vendría el Espíritu Santo? 10 days later. 10 días después. Why? Because it was on the Jewish feast, ¿Por qué? Porque era en la fiesta de los judíos, the feast of the 50th day, la fiesta de los 50, del día 50, which has another name, que tiene otro nombre, the Feast of Pentecost. la fiesta de Pentecostés. Did you know that the first Pentecostals were Jewish? ¿Sabes que los primeros pentecosteses eran judíos? It was a Jewish feast. Era una fiesta, un festivo judío. It was not a Christian feast. No era una fiesta cristiana. But that's the day that Jesus chose Pero ese fue el día que Jesús to escogió pour out the promise of the Holy Spirit. para derramar las promesas del Espíritu So Santo. 10 days later, this would happen. Así que 10 días después eso ocurriría. So he told them, don't leave Y Jerusalem le dijo, no abandonen Jerusalén until you are baptized with the Holy Spirit. hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Verse 6. Versículo 6. Therefore, when they had come together, they asked him, saying, Lord, will you at this time restore the kingdom of Israel? Entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? These were the apostles, Esto eran los apóstoles. and they still did not get it. Y aún como que no se daban cuenta. That gives me hope, Eso me da esperanza. because I was not as spiritual as Peter Porque yo no era tan espiritual como Pedro, or John or o James. Juan, o Santiago. You know, I'm not as spiritual as these guys. Yo no soy tan espiritual como estos And hombres. even though he opened their minds Y aunque él les abrió la mente to understand the scriptures, para entender las escrituras, they were still looking for earthly things. aún estaban buscando por cosas terrenales.
They were looking for authority. Estaban buscando por autoridad. They wanted to be part of the kingdom on earth. Querían ser parte del reino en la tierra. They wanted influence. Querían influencia. They had been with Jesus 3 years. Habían estado con Jesús 3 años. They sent their mother. Mandaron a sus madres. Mom, go tell Jesus Madre, ve, dile a Jesús that when he establishes his kingdom, que cuando Él establezca su reino, I can be on his left and my brother on his right. yo puedo estar a su lado izquierdo y mi hermano en el derecho. And so the mother of these guys went to talk to Jesus. Y entonces la madre de estos hombres fue a hablar con Jesús. The mothers always want the best for their children. Las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Jesus, you know, my sons are so faithful to you. Jesús, mis hijos son tan fieles para contigo. You're so lucky to have them in your ministry. Tú estás tan sortudo de tenerlos en tu ministerio. When you establish your kingdom, Cuando tú establezcas tu reino, make sure that they're your right-hand guys. asegúrate que sean tu mano derecha. Give them authority. Dales autoridad. Give them a good position. Dales una buena posición. That's what we call nepotism. Eso es lo que llamamos Nepotismo. nepotismo. When you appoint your friends or your family to positions of authority Cuando that they did not earn. Asignas a familiares o amistades a ciertas posiciones que ellos no se ganaron. They were so focused on earthly things. Ellos están tan enfocados en cosas terrenales. Listen, we live in a materialistic culture. Mira, vivimos en una cultura materialista. We're worried about the tariffs that Trump is placing on China Estamos preocupados de las tarifas que Trump está estableciendo sobre China, because we love to buy things on Temu and Shein porque nos gusta comprar cosas en Temu o Shein, because we're materialistic. porque somos materialistas. We want to buy stuff cheap. Queremos comprar cosas baratas. We want to do well here. Queremos hacer bien aquí. We want a nice house, Queremos una buena casa, a nice car. un buen carro. We don't want to suffer. No queremos sufrir. We want our children to be comfortable. No queremos que nuestros hijos estén cómodos. This is the same desire that they had. Es el mismo deseo que ellos tenían. They wanted a good life, Ellos querían una buena but they vida, also wanted political authority. pero también querían autoridad política. They wanted influence. Querían influencia. So as Jesus was talking about all these Y things, entonces cuando Jesús hablaba de todas estas cosas, they said, Lord, you know, when are you going to kick out the Romans? y entonces dijo, bueno, Señor, ¿cuándo vas a votar a los romanos? When are you going to establish your authority here? ¿Cuándo vas a establecer tu autoridad aquí? They could not get their mind off the material things. Ellos no podían quitar su mente de las cosas materiales. This is the constant battle that every Christian has. Esta es la batalla constante que todo cristiano tiene. The flesh against the spirit. La carne contra el espíritu. Jesus is trying to lift our eyes up. Jesús está tratando de elevar nuestra mirada. He's trying to tell us Está tratando de decirnos, the biggest blessings that I want to give your family las mayores bendiciones que quiero dar a tu familia are spiritual blessings. son bendiciones espirituales. The biggest miracle that I want to do in your marriage El gran milagro que quiero hacer en tu matrimonio is to make you one in spirit. es hacerlos unánimes en el espíritu. The greatest thing that I want to do in Miami Lo más grande que quiero hacer en Miami is that people will come to know me. es que la gente venga a conocerme. God is trying to get us to think spiritually. Dios está tratando que logremos pensar And espiritualmente. these poor disciples, Y estos pobres I can discípulos, imagine the frustration of Jesus. me imagino la frustración de Jesús. He's about to ascend to heaven. Él está a punto de irse para el cielo. He just opened their minds to understand the scriptures. Acaba de abrirles la mente para que comprendan las escrituras. But they're still holding on to their material and earthly goals and dreams and visions. Pero ellos aún siguen aferrados a sus metas terrenales, a sus visiones y sueños. Listen to me today. Escúcheme hoy. God has a plan for your life. Dios tiene un plan para tu vida. God has a vision for your life. Dios tiene una visión para tu vida. The Bible says that as high as the heavens are from the earth, La Biblia dice que como tan altos están los cielos de la tierra, so much are God's thoughts higher than our thoughts. así son los pensamientos de Dios más altos que los The nuestros. Bible says things that eye has not La Biblia seen, dice cosa que ojo no ha visto, que ear has not heard, oído no ha escuchado, has not even entered into your que ni imagination, siquiera ha entrado a tu are imaginación. the things that God has prepared for Son you. las cosas que Dios tiene preparada para ti. And we come to church Y venimos a la iglesia because we feel that our goals are being interfered with. porque sentimos que nuestras metas están siendo Oh Lord, I interferidas. wanted to do this. Ay, Señor, yo quería hacer esto. And now the devil's keeping me from this. Ahora Dios me está quitando acá. Lord, I want to see this in my family. Señor, yo quiero ver esto en mi But it's familia. not working out. Pero no está funcionando. And God is trying to lift up our Y vision Dios está tratando de elevar nuestra mirada so that we can see what He sees. para que podamos ver lo que Él ve.
I can feel his frustration. Yo puedo sentir su frustración. So he answered them in a very spiritual way in verse Y 7. entonces le respondí de una manera bien espiritual en el versículo 7. After they asked, Después de que preguntaron, Lord, what's the deal with your kingdom? Señor, ¿qué ocurre con tu reino? Down here in Jerusalem, Acá abajo en Jerusalén, on earth, en la tierra. what's the deal with the plan? ¿Cuál es el asunto con el plan? Because they had their plans, Porque ellos tenían sus planes, but it was in no way the plans of Jesus. pero en nada eran los planes de Jesús. So he responded in verse 7. Y le respondió en el versículo 7. It is not for you to know the times or the seasons which the Father has put in his own authority. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. It is carnal to give God a deadline. Es carnal darle una fecha, tiempo límite a Dios. We do not give God our schedule. Nosotros no le damos nuestro horario o agenda a Dios. God, this is what I need, Señor, esto es lo que yo quiero and do it quickly. y hazlo rápido. And the problem is we live in a fast food society. Y el problema es que vivimos en una sociedad de comida rápida We don't want to wait. que no queremos esperar. We want to go through a drive-through fast. Queremos pasar por el drive-thru rápido. We have a microwave. Tenemos un microondas. We want to heat our food up in 30 Queremos seconds. calentar nuestro alimento en 30 segundos. We have instant coffee maker. Tenemos café instantáneo preparado Because we don't want to grind the beans. porque no queremos moler los When we want granos. to talk to each other, No, ¿qué? when we want to talk Cuando to, queremos hablarnos los unos a los otros. we use a cell phone Usamos el celular from our car. de nuestro carro. In the old days, Y en los tiempos anteriores, we're like, oh, I have to call somebody. yo tengo que llamar a alguien. So let me get to my house. Déjame llegar a mi casa. Or if it's an emergency, O si es una emergencia, I need to find a public phone. necesito encontrar un teléfono público. How many remember that? ¿Cuántos recuerdan eso? You don't even have change in your pocket right now. Hoy en día ni siquiera monedas tenemos en nuestros bolsillos. Oh, I have some. Oh, you do? I don't know where I I got don't. these from. This is a miracle. Es un milagro que tengo unas monedas aquí. Look, I have a quarter. Tengo una quarter. And we find a public phone in a parking lot somewhere, Y encontramos un teléfono público por allá en algún parqueo. and we pick it up, Y lo levantamos. we stick a quarter in it. Metemos un quarter ahí. Some of you have no idea what I'm talking about. Y algunos se no tienen ni idea lo que está Have you ever hablando. seen a public phone? You ¿Alguna vez have? visto un teléfono público? But a long distance with a quarter. Para Aldi. Supermarket Aldi. Oh, that's for the carts. Sí. Yeah, the Aldi, the quarters, yeah. Los quarters para los carritos de Aldi. We want everything fast. Queremos todo rápido. So when we go to God, Y cuando vamos a say, Dios, God, I have this problem. Señor, tengo este problema, Fix it. arréglalo. I'm a good person. Yo soy una buena persona. And if he doesn't do it Y quickly, si no lo hace rápido, we get frustrated. nos frustramos. We get anxious. Nos ponemos We get ansiosos. depressed. Nos deprimimos. We need a psychiatrist. Necesitamos un We psiquiatra. take medicine to sleep at night. Tomamos medicamento para dormir en la noche. This is our life Esta es nuestra vida. because we're trying to live God's plan on earth. Porque estamos tratando de vivir el plan de Dios aquí en la tierra. But he's got plans for your life. Pero Él tiene planes para tu vida. Jesus said, come to me if you're tired and heavy burdened. Jesús dijo, vengan a mí si están cargados. Give me your burdens Entrégueme su carga and I will give you rest. y yo les daré So descanso. when you have a big problem, Así que cuando tú tengas un gran problema, a big necessity, una gran necesidad, give it to God. entrégasela a Dios And you will feel big weight come off your shoulders. y sentirás un gran peso quitarse de tus hombros. But don't give him a schedule. Pero no le des un horario. Don't tell him you better do it in 6 months Más te vale que lo hagas en 6 meses or this week o esta semana. because God's schedule is not our schedule. Porque el horario de Dios no es nuestro horario. God is working behind the scenes. Dios está trabajando detrás de las escenas. And many times he's working on us. Y muchas veces está obrando en nosotros. He's teaching us how to wait. Nos está enseñando cómo esperar. He's teaching us how to trust in him. Nos está enseñando cómo confiar en Él. So Jesus said the times and the seasons only the Father knows. Entonces Jesús dijo, los tiempos y la hora solo mi Padre lo conoce. Verse 8, Versículo 8. but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the end of the earth. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. So here's what he was saying. Entonces eso es lo que él quería decir. I know you have plans. Yo sé que tienes I planes. know you had Yo dreams. sé que tenías sueños. You wanted to do this, you wanted to do Querías that. hacer esto, querías hacer lo You otro. wanted to accomplish many
things, querías lograr muchas cosas, but forget about it. pero olvídalo. Give it to God. Entrégaselo a Dios. Meanwhile, Mientras when tanto, you receive the Holy Cuando Spirit, recibas el Espíritu you will Santo, be my tú witnesses. serás mis testigos. See, Ustedes serán mis that's testigos. his mission. Esa es su misión. That you will be a witness for Que Jesus. seas testigo para Jesús. What does that mean? ¿Qué significa That eso? you can tell your neighbor, hey, Jesus is good. Que le puedas decir a tu vecino, Jesús es bueno. God has blessed me. Dios me ha bendecido. And he can bless you. Y Él te puede bendecir That's a ti. being a witness. Eso significa ser testigo. So if we're being a proper witness, Entonces, si estamos siendo testigos propios, then people will want the same blessing. entonces la gente querrá la misma They will bendición. want to go to the same church. Querrán ir a la misma iglesia. They want to meet your Jesus Querrán conocer a tu Jesús. because you've been a witness. Porque han sido su testigo. And as we focus on what he gave us to do, Y cuando nos enfocamos en lo que quiere que hagamos, which is to preach about Jesus que es predicar acerca de or Jesús to do the work of God, o hacer la obra de Dios, you'll be surprised te sorprenderás how many of your plans cuánto de tus planes God will grant you. Dios te los otorgará. Here's what Jesus said. Esto fue lo que dijo Jesús. Seek the kingdom of God first. Busca el reino de Dios primero Everything else will be added to y you. todo lo demás será añadido. Everything else. Todo lo demás. Don't chase everything else. No persigas todo lo demás. God knows what you need. Dios sabe lo que tú Give your necesitas. plans to God. Entrégale los planes a Dios. Give your frustrations to God. Entrégale tus frustraciones a Dios. Give your anxieties to Him. Entrégale tus ansiedades a And Él. focus on His business. Y enfócate en su negocio. Be a witness for Jesus. Sé un testigo para Jesús. Verse 9. Versículo 9. Now, when He had spoken these things, while they watched, He was taken up, and a cloud received Him out of their sight. Habiendo dicho esto, mientras ellos le miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. And while they looked steadfastly toward heaven as He went up, behold, two men stood by them in white apparel. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron dos hombres vestidos de blanco ajá. And they also said, these two men dressed in white, Men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will in so come in the like manner as you saw him go into heaven. Y entonces estos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. And they returned to Jerusalem from the Mount of Olives, which is near Jerusalem, a Sabbath day journey. Y regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. So as they were talking, Y entonces en cuanto hablaban, some people say there may have been up to 500 people there. algunas personas dicen que podían haber aproximadamente 500 This personas took ahí. place at the Mount of Olives. Eso tomó lugar en el monte de los Olivos. And as he was talking to them, Y en cuanto hablaba a ellos, he began ascending, empezó a ascender, like we read earlier in Luke. como leímos anteriormente en Lucas. This is a repeat of the same encounter. Es una repetición del mismo encuentro. And that cloud took him Y la nube lo llevó until they couldn't see him anymore. hasta que más no lo podían ver. And verse 10 says, And while they looked, there were two men in white who said to the men of Galilee, Why are you looking to heaven? Y mientras miraban, habían los dos hombres vestidos de blanco que les decía Galileos, ¿qué hacen mirando acá al cielo? Two men dressed in white. Dos hombres vestidos de blanco. If it would have happened here in Miami, Si hubiese pasado aquí en Miami and you see two men next to you dressed in white, y ves a dos hombres vestidos de blanco, be careful. They're not angels. ten cuidado, no son ángeles, They're santeros. son santeros, They're full of demons. están llenos de demonios. Santeria is a demonic religion. Santería es una religión demoníaca. Stay away from santeria. Mantente alejado de la santería. One day I'll have Otto come and share a testimony. Algún día tendré a Otto aquí compartiendo un testimonio. We have many testimonies Tenemos muchísimos of testimonios people that were involved in de santeria personas que están involucradas en la santería and the demons that they had y los demonios que tenían and how we prayed to cast them out. y cómo oramos para And expulsarlos. some of these deliverances have happened in my office, in my dental Y office. algunas de estas liberaciones han ocurrido en mi oficina dental. If you have friends that are in santeria, Si tienes amistades que están en santería, stay away from them. mantente alejado. They've got nothing good to offer No you. tiene nada bueno que ofrecerte. You can get affected in a negative way by them. Puedes ser afectado de manera negativa por ellos. I have a friend who lost a finger.
Yo tengo un amigo que perdió un dedo because he walked into his friend's house porque entró a la casa de su amigo and he saw a ring on the table. y vio un anillo en la mesa And he said, "Oh, this is a nice ring." y dijo, este es un anillo lindo. And he put it on. Y se lo puso. And later that day, he lost his finger. Y luego ese día perdió su dedo. It got caught in a door. Se fue agarrado en una puerta. And when he told his friend what happened to Y him, cuando le contó a su amigo lo que había his ocurrido, friend said, "That ring had a spell on it. y le dijo, ese anillo tenía un hechizo. So be careful with witchcraft and santeria. Así que ten mucho cuidado con la hechicería en santería. Don't even play around with those Ni things. juegues con esas cosas. Invite them to church, Invítalos a la iglesia. and God will touch your life." Y Dios tocará sus vidas. I introduced Otto a while back to a pastor in Miami, Presenté a Otto a un tiempo atrás a un pastor en Miami and he was a santero, y él era un santero, a palero, which is like a high priest of santeria. palero, que es como el alto nivel sacerdocio en santería. And a lady in church invited him to come. Y una señora en la iglesia lo invitó a que viniese. And so he says, "I'm going to go. Y él dijo, yo voy a ir. And we'll see if there's more power in the church than the power in my saints." Y dijo, vamos a ver si hay más poder en la iglesia que los poderes en mis santos. And he took his pockets full of santeria stuff. Y vino con los bolsillos llenos de cosas de santería. And he dressed in white. Y se vistió en blanco. And he came, he sat in the middle. Y vino y se sentó ahí en la mitad. When we started worshiping God, Y cuando empezamos a adorar a Dios, he fell on the ground. cayó en el suelo. ¡Pah! People thought he had a heart attack. La gente creía que él le había dado un So infarto. they picked him up and took him outside. Lo levantaron, lo llevaron allá afuera. "Are you okay?" ¿Estás bien? And he said, "Yeah, I'm okay, I'm okay." Sí, He sí, left. sí, estoy bien. Y se fue. He could not stand the power of God. No podía soportar el poder de Dios. He went home that day Se fue a su hogar ese día and threw away all his santeria stuff. y tiró todas las cosas de santería que tenía. He says, "This is no good. Y dijo, esto no es nada bueno. I have experienced a power much greater than santeria." Y dijo, yo he experimentado un poder mucho más poderoso que el de la santería. And a year later, Y un año después, he came back to church. regresó a la iglesia. He got saved, Fue salvo and today he's a pastor. y hoy en día es un pastor. Amen. Amén. The power of the Holy Spirit is real. El poder del Espíritu Santo es real. So be careful with men in white in Miami. Así que tengan cuidado con hombres vestidos de blanco en Miami. But these were angels. Pero estos eran ángeles. And he said, "Why are you looking to heaven?" Y dijo, ¿por qué miran a los cielos? Listen, don't be so spiritual Mira, no seas tan espiritual, that you're always looking to heaven que siempre estás ahí mirando al cielo and you're not doing what God called you to y no do. estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. God wants you to be a witness Dios quiere que seas un testigo in your job, en tu trabajo, in your school. en tu escuela. God wants to reveal his Dios purposes quiere revelarte tus so propósitos that he can use you, para que te pueda usar, so that you can fulfill his plans. para que puedas cumplir con sus planes. And then they returned to Jerusalem. Y entonces regresarían a Jerusalén. The ascension of Jesus Christ. La ascensión de Jesucristo It was not just something spiritual. no era algo solo espiritual. His body resurrected from the dead. Su cuerpo resucitó de la muerte. And the reason he died on the cross Y la razón por la cual murió en la is cruz because he wants us to es resurrect. porque Él quiere que nosotros resucitemos también. He wants to resurrect us Él quiere resucitarnos in body en cuerpo and give us a resurrected body y darnos un cuerpo resucitado like the one that he had. como el que Él tenía. So you see, the ascension of Jesus is not just something that happened. Entonces, ves, la ascensión de Jesús no es solo algo que ocurrió, It's something that we have to know and remember, es algo que ocurrió y que tenemos que recordar. because we too will have a resurrected body. Porque nosotros también tendremos un cuerpo resucitado. And remembering that as he left Y recordando que en cuanto Él se fue, on that 40th day, en ese día 40, he said two things. Él dijo dos cosas. Don't leave Jerusalem No abandonen Jerusalén until you receive the Holy Spirit. hasta que hayan recibido el Espíritu Santo. And then go and be my witness. Y después vaya y sean mis testigos. Amen. Amén. That is the kingdom of God. Ese es el reino de Dios. It's not complicated. No es tan complicado. It's so easy to be a Christian. Es tan fácil ser cristiano. Amen. Amén. We just have to know the living Christ. Solo tenemos que conocer al Cristo viviente. Amen. Amén. I want to invite Patty to come. Quiero invitar a Patty que pase al frente. Did she Patty. leave? Did she leave or is she still here? No, she's here. Let's stand up today as we close in Pongámonos prayer. de pie en cuanto cerramos en oración. There's some food and snacks at the end of the service. Hay afuera comida y aperitivos para el servicio. You're welcome to have some fellowship after the meeting. Son bienvenidos a tener comunión después de la reunión. But if you need prayer, Pero si necesitas this is the oración, time to come for prayer. este es el momento para venir por If you oración. want Jesus to be your Lord and Savior, Si tú quieres que Dios sea tu Señor y Salvador,
Jesucristo, then today we want to pray with you. entonces hoy queremos orar por ti. And if you need healing today, Y si necesitas sanidad, we want to pray for your healing. queremos orar por tu sanidad. Don't leave here if you feel bad. No te vayas si te sientes Let mal. us pray for you Déjanos orar por because ti. God wants to heal you. Porque Dios quiere sanarte. Let's bow our heads and pray. Inclinemos nuestros rostros. Heavenly Father, today we thank you. Padre Celestial, hoy te damos gracias. You are a good Tú God, eres un buen Dios. and you gave your only Son Y entregaste a tu único to die Hijo on the cross for us, para morir en la cruz por that all nosotros. those who believe in Him Que todos aquellos que creen en shall Él not perish but have eternal life. no perecerán, pero tendrán vida We eterna. believe that you ascended Creemos que ascendiste to the right hand of the a Father, la mano derecha del Padre and you are there interceding for y estás us. ahí intercediendo por nosotros. And today we thank Y you hoy te damos gracias because we take on your mission porque tomamos hoy tu misión to be your para ser witnesses, tus testigos, to be filled with the Holy para Spirit, ser llenos del Espíritu Santo and to be used by y you. para ser usados por ti. Father, we come to your altar today, Padre, hoy venimos a tu altar and we present all of our y worries. presentamos todas nuestras all of our preocupaciones, trials. todas nuestras pruebas, We put them on the altar, las ponemos sobre el and altar we say, Lord, give us rest. y te decimos, Señor, danos descanso. Sometimes the trials of this world Algunas veces las pruebas de este mundo doesn't even allow us to sleep. ni siquiera permite que podamos dormir. But we declare today, Pero hoy declaramos, because we know that our Redeemer lives, porque sabemos que nuestro Redentor vive, that we can have joy. que podemos tener gozo. Because our Redeemer Porque lives, nuestro Redentor we vive, can pray podemos orar and He will hear us. y Él nos escuchará. Because our Redeemer Porque lives, nuestro Redentor vive, we don't have to worry about our no plans tenemos que preocuparnos de nuestros planes or our o goals, nuestras metas, because you have a greater plan porque tú tienes un plan for mayor our lives, para nuestra and vida. that is to bless us and to prosper Y us, eso es de bendecirnos y prosperarnos. and that you might be glorified in Y us. tú puedas ser glorificado en nosotros. Thank you today. Gracias, hoy. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. And everybody Y says, todos dicen, Amen. Amén.